¿Y si la única forma de conectar con el padre al que nunca pudiste amar fuera a través de su fantasma? Y ese espíritu regresara del abismo solo para señalarte a ti. David es un hombre con un resentimiento antiguo y una amnesia conveniente. Su madre está en prisión. Su única verdad viene de pesadillas donde su padre, Daniel, vuelve no para ayudarlo, sino para sentenciarlo. David debe descubrir si es un asesino o si el muerto solo busca la verdad. Daniel fue víctima de un atropello con fuga. Inmediatamente la sombra de la sospecha cayó sobre Elena, la esposa. Todo se tejía alrededor del dinero del seguro y de una nota. Un fragmento de la paranoia de Daniel que se encontró y se convirtió en una condena. Ella quiere romper la familia. El verdadero tormento, sin embargo, vivía en su hijo David. Él no recordaba nada de esa madrugada. Solo la sensación amarga de haber regresado a casa borracho. El auto estaba en el garaje sin un rasguño, pero David no recordaba absolutamente nada. No tenía coartada. La amnesia y la culpa lo convirtieron en el sospechoso perfecto a sus propios ojos. Silvia, una abogado de confianza de la familia, tomó el caso de Elena. Su rol era puramente racional. Necesitaba la verdad para construir una defensa sólida. David no dudó de ella, solo dudó de su propia inocencia. Y es justo ahí, en la mente borrosa del hijo, donde el juego del fantasma se vería forzado a comenzar. El terror se instaló en el primer sueño. David, en parálisis, ve a Daniel, magullado y sangrando. El fantasma sin piedad lo toma por el cuello y lo obliga a mirar. Tú estabas ahí, ¿no recuerdas, hijo? David despertó temblando, convencido. El padre no miente. Él es el asesino. El vínculo póstumo comienza con la condena. David buscó a Silvia no para confesar, sino para buscar una coartada que no tenía. Silvia presiona con lógica fría. Mira, tu amnesia te está hundiendo. La policía te mira. Necesito que recuerdes si manejaste el auto. Sé honesto, David. Si mientes, esto no solo será peor para tu madre, sino para ti también. La lógica profesional de la mujer solo sirve para intensificar la paranoia de David, manteniéndolo en el terror de su propia culpa. El segundo sueño es una tortura. David revive el impacto, pero el fantasma de Daniel lo agarra y, en lugar de mirarlo a él, lo obliga a mirar la mano que sostiene el volante. Daniel consigue que David vea un detalle minúsculo: el brillo de un anillo de rubí en el dedo del conductor, y escucha la risa fría de una mujer que no era su mujer. El padre ya no lo acusa. Lo ha forzado a encontrar la pista externa. El terror se transformó en advertencia. David está lúcido. Silvia llegó a la casa y el hijo no puede apartar la mirada del anillo en su mano. Es el mismo destello del sueño. Impulsado por la pista del fantasma, David conectó los puntos que la amnesia había borrado. El anillo, la nota y el hecho de que solo Silvia sabía que David regresó borracho. David lo comprendió todo. Ella usó el auto familiar sabiendo que David no recordaría haberlo hecho y que su propia culpa lo hundiría. La voz del silencio de su padre no era una condena, era la verdad. David confrontó a Silvia con la única verdad que tiene: el anillo y la manipulación. Fuiste tú, Silvia. El anillo es la prueba. Tú tomaste nuestro auto para matar a mi padre y luego lo devolviste sabiendo que mi amnesia te cubriría. Pero el peor crimen fue el que cometiste aquí en esta casa. Manipulaste mi estado de embriaguez para que yo creyera que no recordaba nada. Tú plantaste la nota e hiciste que dudara de mi propia mente. Silvia se burla intentando desestimarlo como un loco. En ese instante el terror se desató. El ambiente se quebró. Se escucha el sonido espeluznante de un auto acelerando en el pasillo. La sombra distorsionada y furiosa de Daniel se materializó detrás de David. Ya no acusa, castiga. Silvia se rompió, su voz cortándose por el terror al ser confrontada por el juicio del muerto. Silvia confesó su crimen obligada por el miedo al espectro. La confesión de Silvia liberó a Elena. El fantasma había cumplido su misión. David estaba solo en el sillón de su padre y entonces sintió una presencia. Ya no era el espectro furioso, sino una luz tenue y cálida junto a él.
David sintió un calor en la mano, y en esa luz vio la silueta fugaz de su padre, asintiendo con una sonrisa por primera y última vez. David cerró los ojos. Daniel se ha ido. El padre en la muerte había entregado su amor nunca dicho. El verdadero terror no estaba en el asesinato, sino en la inquietante posibilidad de que, incluso después de morir, el padre de David aún tuviera la capacidad de hacer una cosa: castigar la traición y salvar al hijo que nunca pudo amar. Y a veces la única manera de conocer la verdad es cuando la voz del silencio finalmente habla y te libera de tu propia culpa.